noches, ¿cómo estás? Nelson, Juan, muchísimas gracias por la invitación a participar hoy en el programa Tiempo Fuera, en este web show. Yo muy orgullosa y pues nada, feliz de estar aquí acompañándonos esta noche. Para entrar en tema, voy a poner una imagen que normalmente las personas cuando ven esta imagen hacen asociación a posiblemente la comida que más nos puede llevar a la obesidad. Pero es como ambiguo este término y por ende necesito que nos definas qué es la obesidad. Listo, o sea, la obesidad es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de peso a expensas de tejido graso. Es decir, es una enfermedad en donde vamos a tener excesos de kilogramos, pero la mayoría de estos kilos de más, digámoslo de esa forma, están compuestos por tejido graso. El tejido graso es sumamente inflamatorio, sumamente dañino y por supuesto esta acumulación excesiva de este tipo de tejido en particular es lo que genera esta cantidad de respuestas inflamatorias tan severas en los pacientes obesos. Y es la principal razón por la cual un paciente obeso generalmente es un paciente severamente enfermo. No existe el concepto de gordito feliz o gordito sano. Todo paciente que sufra de obesidad o de sobrepeso o obesidad en diferente grado es un paciente que está enfermo. Jennifer, ¿por qué crees tú que se ha instalado en el común, digamos, esa noción de gordito feliz? ¿Qué factores pueden jugar allí para que la gente asocie, o algunas personas asocien gordura con felicidad? Claro, bueno, yo creo que simplemente es un tema social y hasta un tema, es un manejo psicológico de la persona de su enfermedad. O sea, existe obviamente como una tendencia a rechazar el hecho de que, bueno, sí, sé que tengo unos kilos de más, sé que tengo exceso de peso, pero siempre va a existir ese rechazo natural en la persona, decir, pero yo soy gordito, pero estoy feliz, yo no estoy enfermo, mis exámenes laboratorios están bien, yo no me limito en nada. Y la verdad no es esta, la verdad es que, como les digo, no existe un gordito sano, no existe un paciente que sufra de sobrepeso o obesidad. El hecho de que tus exámenes de laboratorio estén normales no significa que estés sano. O sea, la obesidad por definición es una enfermedad. Y si en este momento tu cuerpo está en un precario equilibrio y todavía no se han visto alteraciones a nivel de laboratorio, etcétera, etcétera, es cuestión de tiempo. El tiempo varía en cada persona. Días, meses o años antes de que tu cuerpo literalmente empiece a flejar y ese equilibrio precario se rompa y entonces empecemos con todas las alteraciones que pueden venir asociadas a la obesidad. Si es una enfermedad, tiene causas o factores que determinan o que generan esto. No es necesariamente la mala alimentación. Claro, bueno, tú pusiste ahí el ejemplo perfecto. Obviamente el tema del exceso de comida chatarra, de comida que no tiene ningún tipo de valor nutricional, pues obviamente el consumo en exceso de este tipo de alimentos, de comidas procesadas, por supuesto es uno de los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Pero muchas veces la gente dice, bueno, cónchale, mira, yo me alimento bien, yo no como tanto y aún así tengo esta tendencia a engordar. Sí, la obesidad es una enfermedad multifactorial. Hay muchas causas, muchas razones por las cuales un paciente puede desarrollar obesidad, no solamente porque coma mal o porque sea sedentario. ¿A qué voy? Factores de riesgo, más alimenticios, sedentarismo. Hay un factor genético que juega un papel importante. Si uno de tus dos padres es obeso, tú tienes hasta un 40% de probabilidades de desarrollar obesidad a lo largo de tu vida. Por lo contrario, ambos padres son obesos, tienes hasta un 70% de probabilidad de desarrollar obesidad. Y si ninguno de los dos lo es, todavía tenemos un factor genético de hasta un 10% que puedes desarrollarlo. Entonces, como te comentaba al comienzo de esta pregunta, es multifactorial. Eso no es solamente que como mal o que soy muy sedentario, hay factores ambientales también, porque los pacientes que vienen de zonas de invierno severo, en donde viven en zonas de invierno severo, donde se les dificulta muchísimo el tema de ejercitarse al aire libre, pues son factores ambientales que pueden predisponer a esa persona. Factores sociales. Hoy en día hay un alto índice, se está incrementando muchísimo lo decían niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de los videojuegos, tenemos el tema de están todo el día sentados en una videoconsola, de que no se estimula el tema de las actividades deportivas en el aire libre, etcétera, etcétera, y eso ha sido un factor a considerar en el pico, en la obesidad, en este grupo de pacientes. La bicicleta que está de fondo es un mensaje de algún tipo subliminal o sea, ¿fue adrede que está allí o casual, digamos? Bueno, mira,
estoy en mi casa y mi casa no es tan grande. Entonces, mira, este es el único escenario posible, pero sí, yo lo utilizo como para hacer inception en mis pacientes. Hoy en día con lo que estamos viviendo, pues se está utilizando mucho el tema de las consultas online. Y no existe persona que se contacte conmigo por esta vía que lo primero que haga es que hace esta bicicleta ahí, doctora, usted está tratando de mandar un mensaje subliminal. Jenny, por lo general, nosotros en este programa tenemos una sección donde se hacen 4 preguntas que no tienen que ver con el tema, como para romper la monotonía. Y en este momento te toca respondernos 4 preguntas, son sencillas, rapiditas, como una Listo. pregunta ping-pong. Dale, Listo, lanza. Juan La primera la tengo yo. Ok. Un placer culposo a nivel de comida. El brookie. El brookie es una torta que es una combinación de brownie con galleta. Espectacular. Brookie. Jenny, ¿cerveza o vino? Oye, eso es injusto porque depende. Cada uno tiene su encanto. Pero vamos a decir cerveza. Muy bien. La materia que menos te ha gustado en la universidad, en el colegio, en el liceo. La asignatura que menos te gustó. Estadística. Lo odié. ¿El lugar más lindo donde has estado? Pues no quiero sonar así como muy disciplina con el tema, pero creo que Porto, en Portugal. Quedé completamente flechada por ese sitio. A mí me gustó también Portugal, te cuento, ahora que lo conozco. Yo pensé que iba a decir los Hamptons, porque dijo que es muy disciplina de los Hamptons. No, pero bueno, por no decir, bueno, tengo lugares aquí en Venezuela que son, bueno, no tienen comparación. Y no me refiero, o sea, Roraima para mí es una cosa, bueno, increíble, pues, la verdad. Podemos ponerlo ahí bastante a la par de Porto. Perfecto. Oye, volvemos al tema. Ok. Y te voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé a correr, yo corría en el Parque Vizcaya. Si lo ubicas, debes ubicarlo, por supuesto. Sí, claro. Y se paraban un montón de personas con unas maquinitas a medirte el porcentaje de grasa y todo eso. Y un individuo de estos me paró y, según mi contextura, mi tamaño y todo aquello, me dijo que yo era obeso. Porque pesaba un montón de kilos más de lo que se supone que las tablas, como la que está en pantalla, indican. Y se supone que en base a estas tablas hay tipos de obesidad, o soy más obeso o soy menos obeso, obviamente. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo hay tipos de obesidad? ¿O qué pasa con esta gente como yo, que pesamos más de lo que dice esa tabla? Ok, listo. La tabla que tú estabas mostrando allí es la tabla de circunferencia abdominal. La circunferencia abdominal es uno de los parámetros que se utiliza para medir un paciente con riesgo de obesidad o con riesgo de enfermedad cardiovascular. Evidentemente, mientras más grande es la medida, ese paciente tiene más riesgo a ser obeso o a sufrir de enfermedades cardiovasculares. Pero la Organización Mundial de la Salud utiliza una clasificación diferente para valga la redundancia, clasificar la obesidad. Entonces, se saca una fórmula, un número que se llama el índice de masa corporal, o IMC. El IMC se calcula de una relación que hay entre el peso de la persona y la estatura. Porque no es lo mismo una persona que pese 90 kilos y mida 1,45 m que una persona que pese 90 kilos y mida 1,80 m. Evidentemente, la distribución de la grasa y del peso en esa persona más pequeña, pues obviamente va a ser mucho mayor que en la persona más alta. Entonces, por eso es que es una relación entre peso y estatura del paciente. Entonces, sacando esa fórmula, es una fórmula matemática muy sencilla, se obtiene un número entero generalmente, y ese número entra dentro de esta tabla. Todo aquel paciente que tenga índice de masa corporal entre 25 y 29 es un paciente que sufre de sobrepeso. Todo paciente que tenga este número por encima de 30 ya es un paciente con obesidad. ¿Okay? Todo esto es una clasificación por la Organización Mundial de la Salud. Y de 30 en adelante tenemos varios subtipos de obesidad. Se clasifica en obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Qué nos interesa? Evidentemente, mientras más grande es ese paciente, mientras esa relación de mayor, quiere decir que su exceso de peso es mayor. Y esto va a orientar o a determinar qué tratamiento debemos ofrecerle a estos pacientes. No todos los pacientes con obesidad son candidatos a ser sometidos a una cirugía bariátrica o cirugía para el tratamiento de la obesidad. Una pregunta.
¿La obesidad mórbida es la obesidad 3 o es después de la 3? Es la obesidad tipo 3. Es la obesidad tipo 3 o obesidad mórbida, que está definida por pacientes con índice de masa corporal igual o mayor a 40 o pacientes que tengan 40 kilogramos o más por encima de su peso ideal. Pero es la obesidad tipo 3, es decir, índice de masa corporal igual o mayor a 40, para hacerlo un poquito más esquemático. Se supone que la obesidad está amarrada a complicaciones, a otro tipo de enfermedades que seguramente se derivan de la obesidad. Tu cuerpo no funciona bien y empieza a tener algún tipo de complicaciones anexas. Claro, como les comenté al comienzo, la obesidad es este exceso de peso, sobre todo a expensas de tejido graso. El tejido graso se ha demostrado que es extremadamente inflamatorio. Entonces, esa infiltración grasa, ese exceso de grasa infiltra todos los órganos, infiltra el hígado, infiltra el infiltra, me refiero, digamos, como que llena al hígado de grasa, se llena el páncreas de grasa, las arterias se llenan de grasa, los riñones se llenan de grasa, va afectando y esta infiltración o este exceso de grasa en estos órganos afecta sus funciones. Entonces empiezan los problemas de prediabetes o de diabetes, empiezan los descontroles del azúcar en la sangre, empiezan los problemas de hipertensión arterial, porque las arterias se llenan de tejido graso y la resistencia aumenta, empiezan los problemas de presión arterial, empiezan los problemas a nivel renal, inclusive a nivel del sistema nervioso central. Por supuesto, no podemos dejar a un lado el tema de los dolores articulares, problemas en la rodilla, problemas en la columna. En las mujeres hay una alta asociación de infertilidad con obesidad. Las mujeres que sufren de obesidad tienen más problemas para concebir bebés, y esto tiene toda una razón de ser. En fin, hay literalmente el ejemplo que a veces le pongo a los pacientes, como imagínate una flor, en donde el centro de la flor es la obesidad, y todas estas cosas que estamos hablando son estos pétalos, literalmente completan esta enfermedad tan severa, ¿no? Entonces, repito, la obesidad no debe ser considerada como, bueno, él es gordito y ya, está bien, no, es una enfermedad extremadamente compleja, y por eso debe dársele la importancia que tiene. Bien, ¿y cuál es la solución entonces? Porque entiendo que existe un tratamiento, o sea, podemos comer bien, podemos ejercitarnos, eso me imagino que mitigará un poco, claro. Pero ¿cómo llegamos a este tema quirúrgico? ¿Por quiénes califican? Me imagino que hay muchas personas que buscarán esto de forma estética, hay otros que lo buscan por salud, o sea, más o menos ¿cómo es el tema? Eso es importantísimo que lo digas, porque la cirugía bariátrica está mal catalogada muchas veces como un procedimiento estético, ¿no? No, esta lo que quiere es ponerse flaca y verse bonita. Y mira, o sea, es indiscutible el beneficio cosmético que tiene la cirugía bariátrica. Una paciente o un paciente que tenga 30, 40 kilos de más, que se opera y los logra perder, obviamente su imagen corporal cambia generalmente a positiva. O sea, no hay duda que tiene un efecto cosmético, pero eso no es la razón de ser, ni la razón por la cual esa cirugía se le debe ofrecer a un paciente. No es correcto que tú le ofrezcas a un paciente con obesidad tipo 1, por ejemplo, cirugía bariátrica, o a un paciente con sobrepeso no se le debe ofrecer cirugía bariátrica. Esta cirugía está reservada para pacientes con obesidad mórbida, como ya lo comentó Juan, o pacientes que tienen obesidad, digamos, un poco menor a este índice de 40, pero tienen enfermedades asociadas. La cirugía bariátrica, y aquí es como que la clave de todo, es una herramienta para que el paciente pierda peso, pero no es una solución definitiva. El paciente tiene que entender que si no hace modificaciones en su estilo de vida, le hace comer bien, le hace hacer actividades físicas, pues nada de lo que uno le vaya a ofrecer le va a generar cambios definitivos o estables a lo largo del tiempo. Es una herramienta maravillosa, Nelson, donde yo he logrado literalmente ver cómo una persona le cambia la vida en el transcurso de menos de un año. Y bueno, si antes no podían ni siquiera acompañar a sus hijos al parque, hoy en día pueden. Si antes no podían hacer tenían una cantidad de limitaciones físicas y hoy en día pues ya no las tienen, o sea, eso no tiene precio. Yo te puedo contar anécdotas de pacientes que no tomaban agua para montarse en un avión porque no cabían los baños en los aviones. Cosas tan tontas que tú no te lo imaginas, nunca lo has vivido. Pero para el paciente obeso, el mundo no está hecho para el paciente obeso. ¿Entiendes? No está hecho. Una silla en una sala de espera no está hecha para un paciente obeso que tiene pasamanos a ambos lados. No está hecho, el paciente no cabe, tiene que estar de pie, por ejemplo. Y así como estos dos ejemplos, hay montones de ejemplos. Entonces, cuando las personas empiezan a perder peso y empiezan a
integrarse a la sociedad como lo estamos los demás, que no lo somos, entonces realmente es un cambio de vida, realmente lo es. ¿Y cómo hacer también? Porque como tú dices, no solamente es un tema, o a partir del tema médico de hacerte la cirugía o el procedimiento que se decida hacer, también es un asunto, vamos a decir, psicológico, de cambiar hábitos, de modificar conductas. ¿Cómo hacer para que la gente que asocia eso de gordito feliz con, o la gordura, la obesidad, con felicidad, con placer, con cosas buenas, sabrosas, qué sé yo? ¿Cómo hacer para mostrarle que puedes estar delgado y puedes comer bien, puedes comer sabroso, puedes darte otro gusto? ¿Cómo manejar esa tendencia a ver como que el que está delgado no se da placer, o no tiene placeres a nivel, por ejemplo, alimenticios? Claro, o sea, fíjate, eso que acabas de decir es fundamental. Dentro del tratamiento, que cuando el paciente llega a la consulta por primera vez, dentro del tratamiento, los pilares del tratamiento del paciente obeso son nutrición, psicología y cirugía. Esas son las 3 especialidades que son los pilares para ofrecerle el tratamiento integral al paciente. Y ahí, lo que tú estás hablando, la parte psicológica, o sea, esa internalización del paciente de que efectivamente está enfermo y tiene un problema, es fundamental. Y lo que les comenté ahorita hace unos minutos, el paciente tiene que entender que no porque se opere, listo, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, ahora en adelante voy a ser flaco para siempre. Eso no funciona así. Tú lo sabes, yo lo sé. Si yo no me cuido, si yo no hago ejercicio, si yo como de manera descontrolada, si me aboco a comer pura comida chatarra, en un año me puedo echar 5 o 6 kilos, porque para mí no es tan fácil, digamos, ganar peso, ¿no? Pero eventualmente puedo ganar peso. Y en 2 años ya tengo 15 kilos de más, y en 3 años ya llego a los 20, y en 4 listo, pues vamos a operar. Entonces, ninguno de estos resultados son sostenibles en el tiempo si el paciente no entiende eso que tú estás diciendo. También es cierto algo, el paciente no puede venir obligado. Tú no puedes agarrar por la oreja a un paciente y decirle, tú te tienes que operar. El paciente tiene que, generalmente, existe algún detonante que los hace consultar. Por ejemplo, me fui a amarrar los zapatos y no alcancé las trenzas. Por ejemplo, me fui a poner mi pantalón favorito que juraba que no me quedó. Y que me lo compré cuando ya yo estaba gordo o gorda o pasado de kilos y resulta que ahora ni ese me queda. Entonces, todos los pacientes tienen como un aha moment, algo que les es el gatillo que los hace consultar. Lamentablemente, muchos esperan esto, otros tienen un poquito más de conciencia de enfermedad y sí te dicen, mira, yo algo está pasando, no estoy pudiendo controlar mi peso, no me estoy sintiendo bien, yo necesito buscarle solución a esto. Pero la mayoría de las veces algo les pasa que los hace venir. Y generalmente está relacionado con la salud. Crisis de tensión arterial, les diagnosticaron diabetes, algún tema de discapacidad física, que ven que no están pudiendo hacer algo que antes hacía con facilidad. Generalmente son esas cosas las que los motivan. Sí, entrando ya en lo que es el tema quirúrgico, por ejemplo, cuánto dura el procedimiento, qué tan complejo es el procedimiento, los tiempos de recuperación, los riesgos que hay, porque son pacientes que tienen diabetes, son pacientes que tienen alguna otra complicación. Me imagino que el tema quirúrgico no es tan sencillo como quizás otras operaciones. Claro, bueno, fíjate, eso es interesante. La cirugía bariátrica hoy en día, primero que nada es el gold estándar o el estándar de oro, mejor dicho, en el tratamiento del paciente con obesidad severa. O sea, a ti te llega un paciente, a cualquier médico, con obesidad severa y tu deber, tu responsabilidad como médico es referirlo a un cirujano bariátrico. Porque a nivel mundial está aceptado que es el gold estándar, el estándar de oro en el tratamiento del paciente con obesidad severa. Importantísimo aclarar ese punto. Entonces, los riesgos de la cirugía. La cirugía bariátrica, pese a todos los tabúes que hay y pese a todo el conocimiento, digamos, de pueblo que hay, es una de las cirugías más seguras, con una tasa de complicaciones de menos del 1% en manos expertas, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de personas que tengan tiempo de experiencia, que tengan la curva de aprendizaje más que completa hace muchísimo tiempo, y la tasa de complicaciones en grupos expertos es de menos del 1%. Los procedimientos varían, generalmente los más comunes, lo que la gente más escucha es el bypass gástrico y la manga gástrica. El abordaje ideal es por vía laparoscópica o vía mínimamente invasiva, heridas pequeñas, heridas que van de 0.5 centímetros a 1,5 centímetros, y a través de estas heridas se introducen los instrumentos para operar al paciente. Esto aplica tanto para el abordaje laparoscópico como para el abordaje robótico. Ambos son abordajes mínimamente invasivos. La cirugía en manos expertas, repito, dura menos de 2 horas.
el paciente puede durar hospitalizado entre 24 y 48 horas después de la cirugía. El dolor es muy bien manejado a nivel postoperatorio. La mayoría de los pacientes no necesitan ningún tipo de calmante o analgésico después de que salen de la institución, de la clínica. El tiempo de reincorporación a su trabajo va a depender un poquito de la demanda física que su trabajo requiere. Si tú vas a estar sentado tranquilo en una oficina, a la semana perfectamente te puedes incorporar. Si por lo contrario tú tienes que estar movilizándote, yo prefiero que esperen por lo menos unas 3 semanas. ¿Okay? Pero el paciente se siente muy bien. De hecho, más bien siempre hay que hacer el llamado de atención. Tómatelo con calma, quédate tranquilo, estás recién operado, aunque no lo sientas, aunque tú te sientas bien, pues tienes que darle tiempo a tu cuerpo que se recupere, porque al final toda cirugía necesita un tiempo de recuperación. Cosa, con respecto a lo que decías, en cuanto a la experticia del cirujano del equipo médico, ¿cómo hace un ciudadano a pie para saber qué médico, qué equipo médico está certificado legalmente para realizar ese tipo de procedimientos? Porque en este mundo tan lleno de tecnología y con tanto fake news, con tanta estafador, con tanta gente, tú sabes, con poca ética, se puede correr el riesgo de que alguien caiga, quizás por temas de un costo menor aparentemente, o bueno, una publicidad engañosa. ¿Cómo hago yo, o cómo hace que nos está viendo, que nos va a ver a nivel mundial, dicho sea paso, pues esto va a salir a través de internet, cómo hace para saber quién está certificado, dónde lo valida, por lo menos? Bueno, mira, esa pregunta es súper interesante. A mí me encantaría decirte que nosotros, particularmente en Venezuela, contamos con una infraestructura que nos respalde a los que nos dedicamos a esto de manera seria, ¿no? Porque como tú bien dices, hay mucha publicidad engañosa. Lo ideal es que tú verifiques las credenciales de la persona. Vía internet, gracias a Dios, una herramienta que te permite identificar. Tú colocas el nombre del cirujano y te debería salir si está escrito a la Sociedad Venezolana de Cirugía, si está escrito a la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Generalmente las personas que tienen algún tipo de certificación y que te repito, tienen la formación aprobada para la práctica de este ejercicio, tienen en sus páginas web pues información que lo respalda, ¿no? Poco probable que una persona que no tenga las certificaciones las vaya a colocar de manera irresponsable. Hay de todo, ¿no? Pero tú puedes, simplemente con hacer una búsqueda en internet un poco más exhaustiva, tú puedes conseguir las credenciales de un cirujano. Por ejemplo, si yo me estoy vendiendo como que yo trabajo en una institución privada X, tú con ir a ese sitio web, tú puedes verificar si efectivamente yo trabajo en esa institución o no. Y esa institución me respalda a mí como especialista, ¿entiendes? Y entonces, bueno, esa es una forma que lamentablemente no todos los pacientes lo hacen, pero sí me han llegado pacientes de esa forma. Me han llegado pacientes que me han investigado en internet. Doctora, yo llegué acá porque yo busqué y yo vi que usted hizo esto y aquello y usted trabaja en tal sitio y usted está certificado. O sea, pareciera que no, pero sí hay gente que le interesa y ojalá todo el mundo fuera como tú dices, porque en verdad hay mucho gato por liebre, sin duda. ¿De qué va eso de la técnica Da Vinci? No recuerdo exactamente el nombre o la cuestión. Mira, pero la plataforma Da Vinci es una plataforma robótica que está, su fundamento es hacer una cirugía más ergonómica. La palabra ergonómica es más cómoda para nosotros los cirujanos, ¿cierto? Con unas ventajas tecnológicas insuperables. Te explico de qué va. El cirujano se sienta, primero tú preparas todo el campo operatorio y haces una fase que se llama acoplar el robot al paciente. Okay, el robot es como una especie de arañita, digámoslo de esa forma, lástima no tenemos las imágenes aquí, como una araña con unos brazos largos que tú los acoplas a la pared abdominal del paciente. Cuando tú terminas eso, el cirujano se sienta literalmente en una consola, como un videojuego. En esa consola yo tengo un visor, me siento y tengo un visor aquí y tengo unos joysticks, literal, por donde yo voy a ir controlando los instrumentos del robot. Entonces, las grandes ventajas de la cirugía robótica son, primero, tienes una visión tridimensional, tienes profundidad, tienes una visión insuperable de la cavidad abdominal, del abdomen del paciente. La cirugía laparoscópica es una cirugía que tú ves en 2 dimensiones. Tú estás con una cámara dentro del abdomen del paciente, pero la visión que tú tienes en un monitor es un monitor plano, ¿cierto? Entonces tú no tienes la tercera dimensión, la profundidad, tú no la puedes medir por la laparoscopia. Los cirujanos que nos dedicamos a la laparoscopia entrenamos la profundidad.
la aprendemos a entrenar, pero realmente nunca tenemos un medidor exacto porque estamos con una pantalla plana. Entonces la profundidad se entrena, literalmente. Pero en el caso de la cirugía robótica, el visor te permite ver las 3 dimensiones. O sea, yo no tengo que imaginarme la profundidad de una parte del abdomen, sino que ahí la tengo. Además de que los brazos del robot, los instrumentos del robot simulan perfectamente los movimientos de mi mano. Literalmente es como que mis manos estuvieran dentro del abdomen del paciente. O sea, si yo hago un movimiento en 360 grados, los instrumentos robóticos dentro del paciente hacen un movimiento en 360 grados. O sea, es una tecnología que no tiene comparación. Como que tu mano estuviera dentro del paciente. Como que mi mano estuviera dentro del paciente, pero con una herida chiquitica de 1,5 centímetros, medio centímetro, lo que hablamos, mínimamente invasivo. La precisión es mayor, la seguridad de los movimientos es mayor, por supuesto lo que habla, la percepción del cirujano es mayor y la ergonomía es muchísimo mejor. En los pacientes obesos, la pared abdominal pesa, literalmente cuando yo opero a un paciente por laparoscopia con mis instrumentos, yo tengo que cargar el peso de esa pared abdominal y eso cansa. Cuando tú estás operando 2, 3, 4 pacientes seguidos, cuando llegas al 4º paciente tienes literalmente contractura de los músculos. Como eso en la cirugía robótica lo hace el robot y tú estás sentadito en la consola, pues por eso es que es un abordaje mucho más ergonómico. Bueno, es una herramienta espectacular. Jenny, me quedan 5 minutos y quiero que nos cuentes sobre Obesalud. Okay. Y dejo que Juan, que le encanta el final del programa, te dé el pie para el final del programa. Cuéntanos sobre esta idea de Obesalud. Gracias. Bueno, te cuento brevemente. Obesalud es, me pueden seguir en mis redes, @Obesalud. Es un proyecto que inicié hace 5 años, un poco más quizás, en donde la idea es ofrecerle un sitio al paciente con sobrepeso y obesidad, una respuesta a su problema de obesidad. Es un sitio donde el paciente va a conseguir información, asesoría en cuanto a cómo empezar a resolver su problema de obesidad. Y el proyecto va mucho más allá, ¿no? Yo no solamente quiero ofrecerle al paciente el tratamiento quirúrgico de obesidad, sino que quiero que el paciente sienta que llegó a un sitio en donde realmente entienden sus necesidades como paciente obeso. Y pues de ahí en adelante partir, y si el paciente es candidato a cirugía, pues canalizarlo en ese punto. Si el paciente no lo es, canalizarlo igual de otra forma. Y se abre un abanico de opciones para poder asesorar al paciente con sobrepeso y obesidad. La verdad es que es un proyecto bien bonito y pues bueno, nada, en tiempos de pandemia estamos ahí luchando por mantenernos activos y seguirle brindando a los pacientes material y pues, herramientas y contenido de utilidad. Para ir cerrando la conversación, que espero de antemano que vuelva a estar con nosotros otro momento para seguir conversando acerca de estos temas. Pero, como dice Nelson, me gusta mucho esta sección que vamos a poner a continuación, en cualquier momento aparece la imagen, se llama El Muro de los Agradecimientos, en el que le pedimos al invitado, en este caso a la invitada, que manifieste con nombre y apellido a esas personas que le han marcado la vida, que le han ayudado, por eso se llama El Muro de los Agradecimientos. Parta, ¿a quién le agradece Jennifer Marín? ¿Como médico o como persona en general? Como usted quiera. Bueno, lo primero es a mi familia, o sea, mi papá, mi mamá. Mi papá particularmente mi papá es médico también. Mi papá ha sido mi gran guía a lo largo de mi ejercicio como profesional y mi gran ejemplo a seguir. Mi mamá, bueno, ni hablar. Tengo un hermano que es incondicional conmigo y me lo ha demostrado en diferentes momentos de mi vida. Mi familia, pues básicamente mi familia es para mí antes que nada. No quiero sonar muy cursi, pero sí, también le agradezco a Dios un montón de cosas que tengo, la salud que tengo, las oportunidades que he tenido en la vida. Se me han presentado, yo también las he buscado, pero digamos que no me las ha puesto tan difícil, ¿no? Yo siento que he sido muy afortunada porque he tenido millones de oportunidades de prepararme, de crecer como profesional, como persona. Tengo un montón de amigos que si me pongo a nombrarlos, definitivamente los ladrillitos no van a alcanzar, pero tengo un montón de amigos que constantemente han estado aportando a lo largo de diferentes etapas de mi vida. Yo soy demasiado afortunada porque yo tengo la gran suerte de atraer a personas especiales a mi vida que me brindan unas amistades, wow. O sea, yo tengo mucha suerte. La gente dice, no, mis amigos son los del colegio, mis amigos son
yo tengo amigos del colegio, tengo amigos de la universidad, tengo amigos del triatlón, tengo amigos de la vida, tengo amigos y de verdad gente que yo sé que yo ahorita los llamo y les digo, venme a buscar porque tengo que irme a China mañana, y me dicen, bueno, dale, pues vamos, déjame organizar 2 cosas y te estoy en 1 hora. O sea, yo tengo gente así en la vida y me considero extremadamente afortunada. Pues mira, nada, yo creo que eso, a mi familia, principalmente, sí, sonó mi curso a Dios, por supuesto. Yo no es que me dé golpes de pecho, pero sí creo en la divinidad, sí creo en que hay algo más allá, que siempre nos echa una manito a todos nosotros siempre que creamos y que actuemos bien, y pues nada, a mis amigos que son incondicionales. Jennifer, 1.000.000 de gracias por compartir con nosotros desde Caracas. Yo le dejo a Nelson la despedida porque él es el anfitrión de esta conversación del día de hoy, que es una conversación ligera y refrescante, y espero también que nos incluya en tu lista de amistades. Sí, claro que sí. Me encanta. Mil gracias por la invitación, Juan. Un placer. Jennifer, nos vamos, se nos acaba el tiempo, estamos pendientes por otro contacto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por invitarme. Besos. Chao. Bye. Chao.